Recibimos al abogado Juan Guiñazú, él es gerente legal de la empresa 8A. Vamos a estar conversando sobre financiamiento estructurado como alternativa para el fondeo de obras de infraestructura. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste en primer término para ir entendiendo lo que vamos a conversar hoy, el financiamiento estructurado? Financiamiento estructurado es una modalidad de obtención de recursos por parte de generalmente las empresas privadas para llevar adelante obras de infraestructura encargadas normalmente por los estados, por los gobiernos nacionales. Normalmente el Estado licita una obra, claro, y la ejecuta y la paga con su presupuesto o obtiene el financiamiento a través de sus propios mecanismos de financiamiento, emisión de bonos o otras alternativas de deuda. En este tipo de financiamiento se requiere que la estructuración del financiamiento, la obtención de los fondos, corra por cuenta del contratista privado que va, claro, a hacer la obra. Entonces el contratista es el que debe armar de alguna manera una estructura financiera que normalmente viene de la mano de financiamiento internacional, sea a través de emisión de bonos en el mercado, sea a través de préstamos otorgados por la banca internacional. Entonces, de alguna manera es una estructura de financiamiento alternativa para llevar adelante obras de infraestructura que recaen en el contratista privado. ¿Podemos repasar las normativas legales que actualmente tiene o con las que cuenta Paraguay para poder llevar adelante este tipo de procesos a través de la obtención que mencionaba por el sector privado? Básicamente hay dos regímenes de contratación para obras de infraestructura. Está, sí, el régimen de la ley 2051, de la ley de contrataciones, complementado por la ley 5074 que introdujo, de alguna manera reglamentó una figura que era las obras con financiamiento del contratista que estaban previstas originalmente en la ley y que la ley 5074 terminó de dar forma y reglamentó. Y después está la ley 5102, que es la ley de APP, que nosotros llamamos de Alianza Público-Privada, sí, que, digamos, en forma paralela a la ley 2051 establece alternativas y procedimientos y mecanismos para digamos, ejecutar y financiar obras de infraestructura. Desde la empresa también en la que usted trabaja y la que representa de manera legal, ¿estos mecanismos ya fueron utilizados? ¿Puede mencionarnos obras que están en curso con estos mecanismos? Sí, hay obras que están en curso y obras terminadas. Paraguay inauguró estas modalidades en el año 2013, primero con la sanción de la ley 5102 de APP, después en el 2014 con la modificación de la 5074 y a partir del año 2016 empezó a licitar proyectos, se licitaron varios proyectos, se adjudicaron 3, 2 por la modalidad de 5074. Esa es la de llave en mano, ¿verdad? Llave en mano, exactamente, la ruta San Cristóbal Naranjal, el empalme de la ruta 6, la ruta bioceánica, se hicieron bajo la modalidad llave en mano, en la ley 5074, y la duplicación, ampliación de la ruta, antes rutas 2 y 7, ahora ruta 2, se hizo bajo la modalidad de APP, se licitó y se adjudicó y está en ejecución. De las 3 obras, la empresa 8A participó en los 3 emprendimientos, 3 con socios distintos, uno con socios locales, que fue Naranjal, y 2 con socios internacionales, que fue Bioceánica con un socio brasileño, que es Galbao, y la ruta 2 con SACIR, un socio español. El Naranjal se terminó, se completó, eran 5 tramos que se entregaron en plazo, sí, y dentro del presupuesto el Estado no pagó un centavo más que lo que se había ofertado originalmente. Y Bioceánica tiene ya entregado 3 tramos. Vamos a entregar los 2 próximos tramos a fin de mes y 2 y 7 está en plena ejecución. En los 3 casos se estructuraron financiamientos en distintas modalidades. ¿Podríamos refrescar, aprovechando su conocimiento en materia legal, cuáles son las principales diferencias entre el proceso de llave en mano y el proceso de alianza público-privada, que están, por supuesto, establecidas en la ley, ¿verdad? El proceso la licitación de llave en mano es una licitación que es un proceso, un procedimiento
adecuado para construcción de infraestructura. No está previsto en la ley ni está previsto en los pliegos que se llevaron adelante la operación posterior de la ruta. O sea, simplemente es la construcción, se va entregando por tramos, se termina un tramo, ese tramo se entrega al Estado y a partir de la entrega del tramo el Estado asume la operación de la obra, sea una ruta o sea lo que fuera. Mientras que la modalidad de la alianza pública-privada está concebida más para proyectos de largo plazo que involucran construcción, operación y mantenimiento. De hecho, los contratos del llave en mano, el contrato de Naranjal fue un contrato de 18 meses, el contrato de Bioceánico es un contrato de 38 meses, mientras que el contrato de APP es un contrato de 30 años. Entonces, que involucran no solo la construcción, sino durante el periodo de 25 años posterior a la construcción, el mantenimiento, la operación y el mantenimiento de la ruta. Estos procesos de los que habla permiten agilizar en cierto sentido todo el trabajo de construcción de obras de infraestructura de envergadura importante, como usted mencionó, que tiene que ver con la bioceánica, con el corredor de la producción. Este tipo de modalidades lo que hacen es alinean los incentivos en el sentido correcto, en nuestra opinión. En la obra tradicional, los sobreplazos y los sobrecostos normalmente los paga el Estado. O sea, en una obra tradicional la obra va avanzando, se va pagando para ejecución por ejecución. Si hay sobreplazos, si hay demoras, si hay sobrecostos, normalmente todo eso por cuenta del Estado. Va por cuenta del Estado. Las obras se demoran, terminan más tarde y terminan más caras. Mientras que en la modalidad de llave en mano, el Estado contrata un precio fijo, cerrado, inamovible y un plazo determinado. De hecho, las obras que se han llevado adelante por la modalidad 5074, Naranjal y Bioceánico, se están terminando en los plazos previstos, incluso en algunos casos anticipando los plazos y dentro del presupuesto. El Estado no paga un centavo más de lo que está previsto en la oferta. Y esto en las obras tradicionales nunca ocurre. Claro. Entonces, de alguna manera, como la obra viene atada a un financiamiento que está en cabeza del contratista, si bien el pagador final es el Estado, porque es, digamos, en definitiva es un flujo del Estado, sí, que va a recibir también el resultado. Lo que se está financiando, quien obtiene el financiamiento es el contratista, y las demoras que puedan incurrir el contratista, en la obra, no solo tiene penalidades por parte del Estado, sino que tiene fuertes penalidades y consecuencias gravísimas con sus contrapartes financieras internacionales. Entonces, el contratista tiene muy alineados sus incentivos en terminar la obra en tiempo y en presupuesto. ¿Cómo está visto Paraguay en esta búsqueda de financiamiento internacional a través de las empresas para poder avanzar en obras de infraestructura? Bueno, nuestra experiencia en ese sentido ha sido muy buena. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer 2 roadshows en la oportunidad de los financiamientos de Bioceánica y de la Ruta 2 y 7. Y, digamos, una de las fortalezas realmente que teníamos en la presentación a los inversores era la macroeconomía paraguaya. Paraguay está muy bien conceptuado en ese sentido. De hecho, Paraguay emitió $500 millones en bonos en el año 2019, bono soberano. Así mismo. Y, digamos, estos 2 proyectos, Bioceánica y la Ruta 2 y 7, emitieron 750 millones más. O sea, Paraguay, digamos, porque en definitiva el flujo, el riesgo que asumen los contratistas, los financistas, siempre es el riesgo del Estado paraguayo. Es decir, el Estado paraguayo logró una emisión en el mercado internacional de $1.200 millones. Y lo importante es que lo que los financistas están dispuestos a pagar, y de hecho las ofertas que hemos tenido han sido muy convenientes. Y un dato interesante es que nosotros tuvimos ofertas casi por 4 veces lo que estábamos requiriendo cuando salimos a emitir el bono. Quiere decir que hay un apetito importante en el nivel internacional de Paraguay, y la macroeconomía paraguaya está considerada como de las mejores de la región. Y si bien en nuestro país podríamos decir que estas legislaciones que ayudan a través de llave en mano y de alianza público-privada son relativamente nuevas,
tenemos ejemplos muy positivos también en otros países de la región que ya han implementado esta forma de trabajo, ¿verdad? Así mismo, este tipo de financiamiento o estos tipos de estructuras se utilizan en Chile, se utilizan en Panamá, se han utilizado en Colombia, Perú también las utiliza, en menor medida Brasil en algunas infraestructuras estaduales, de manera que Paraguay se ha sumado a un grupo de países que, digamos, han apostado fuertemente a la inversión en infraestructura, buscando alternativas a las a veces escasas posibilidades de financiamiento que tiene el Estado con su propio presupuesto, incluso una alternativa a la emisión del bono, porque cuando el Estado emite un bono para hacer una obra, después se ejecuta esa obra por forma tradicional. Entonces, ahí aparecen los sobrecostos, ahí aparecen los sobreplazos, incluso desde que Paraguay emite el bono hasta que consigue los recursos, se ejecuta la obra y empieza a pagar, pasa mucho tiempo en donde el bono está generando, digamos, un interés. En este tipo de financiamiento, uno de los incentivos alineados correctamente, como decimos nosotros, creo que del lado del Estado, es que el Estado no paga $1 hasta que la obra no está terminada y entregada. Y durante ese tiempo que la obra se está ejecutando, quien corre con todo el riesgo del financiamiento es el contratista. O sea, hay una distribución de riesgos, muy distinta a la que hay en la obra tradicional. En la obra tradicional el Estado asume el riesgo financiero, asume el riesgo de construcción, asume el riesgo de sobreplazo, asume el riesgo de sobrecostos. Todos esos riesgos en este tipo de financiamiento, en este tipo de estructuras de APP y llave en mano están transferidos al privado. Quiere decir que el Estado solo empieza a asumir riesgos, que son riesgos de pago o riesgos respecto de las obras, una vez que las obras fueron entregadas, totalmente terminadas por parte del contratista. ¿Se podría decir que con este sistema también se da transparencia a todo este proceso, doctor? Sí, de alguna manera, alineando los incentivos, como decimos, en el sentido correcto, nos parece que, digamos, transparenta mucho el proceso de contratación. Ya la contratación es por un precio único, el precio se conoce de antemano, los plazos también. Las obras se terminan antes y además le cuesta menos al Estado. O sea, al final del día hay un mecanismo que es el valor por dinero, que es uno de los estudios que se tienen que hacer en este tipo de obras, en donde se determina la conveniencia desde el punto de vista económico y financiero de las obras. Y en ese estudio de valor por dinero hay que hacer un análisis de cuáles son los riesgos que asume el Estado, que a veces no están debidamente valorizados. Porque muchas veces el Estado asume riesgos, por ejemplo el riesgo financiero, por ejemplo el riesgo de sobreplazos, que no tienen, digamos, que no se valorizan adecuadamente. Entonces, cuando uno tiene que analizar cuánto terminó costando una obra, tiene que poner tiene que considerar todo el conjunto. Y ahí es donde muchas veces las obras muchas veces no, siempre las obras que se ejecutan de manera tradicional terminan costando más caras y se terminan haciendo en más plazo que las obras por este tipo de estructuras. A su entender y apelando a su conocimiento del tema, ¿existen otras herramientas legales que se utilizan en otros países para poder perfeccionar incluso este proceso en materia de desarrollo de infraestructura en el cual Paraguay está relativamente atrasado en la región, ¿verdad? Siempre hay otras herramientas. No hay una única herramienta, digamos, que sea la panacea para este tipo de cosas. Yo creo que el financiamiento de infraestructura es un conjunto, o sea, es un combo. El Estado obviamente tiene que aportar recursos presupuestarios, hay algunas obras que se financian a través de organismos multilaterales que tienen condiciones obviamente financieras mucho más ventajosas, sobre todo para Estados como Paraguay, pero no todo puede ser multilaterales, no todo puede ser presupuesto, no todo puede ser estructurado, digamos. La combinación, digamos, la adecuada combinación de estos instrumentos creo que son los que pueden dar un perfil de planificación, digamos, a la planificación en la obra, en la ejecución de la infraestructura de un país como Paraguay, que tiene un gap importante, que tiene, digamos, una laguna importante en materia de infraestructura, pero que paulatinamente y utilizando este tipo de combinación puede ir cerrando. ¿Y serían necesarias algunas otras leyes? No creo que sea una cuestión. Yo no creo que sea una cuestión de leyes. Creo que Paraguay tiene elementos y tiene
instrumentos y el año pasado ha quedado demostrado y el éxito que han tenido estos proyectos, no solo en la ejecución a nivel local, que básicamente la ejecución la hacen empresas paraguayas, Sí. y la hace personal paraguayo y se hace en Paraguay, sino también digamos, la recepción que ha tenido en el mercado internacional Paraguay y los proyectos que está desarrollando Paraguay y el apetito que ha demostrado el mercado internacional, invirtiendo efectivamente 750 millones de dólares para llevar adelante estas dos obras de infraestructura. De manera que no creo que sea un problema de instrumentos legales. Yo creo que Paraguay ha avanzado, creo que ha habido un aprendizaje en los últimos 2-3 años de una combinación del sector privado, digamos, apostando por el sector privado de la construcción, apostando por este tipo de herramientas, y desde el lado del Estado yo creo que ha habido una curva de aprendizaje muy interesante, porque son todas cosas nuevas, obviamente hay que cambiar digamos, modos de pensar de muchos años dentro del gobierno, y tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Ministerio de Obras Públicas hemos encontrado que hay una voluntad de ir avanzando e ir desarrollando todo este tipo de herramientas, y yo creo que hoy Paraguay está analizando algunos otros emprendimientos bajo estas modalidades, lo cual es muy bueno. Agradecemos su tiempo, abogado, y los datos que proporcionó para nuestros televidentes. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.